Apertura alcista en los principales mercados europeos, motivado una vez más por el buen cierre el viernes pasado en Wall Street y sobre todo por las elecciones que han tenido lugar durante este fin de semana en Japón y que obviamente han impulsado al Nikkei al alza y sobre todo también a los mercados europeos, como decíamos anteriormente. A destacar durante la sesión del viernes el comportamiento del S&P 500, de nuevo con subidas, que tantea de nuevo máximos históricos, subidas en torno al 0,16% hasta el nivel en torno a los 1.692 puntos, por lo que cada día vemos más cercano el objetivo de la ruptura de la resistencia clave en torno a los 1.700 puntos. Comentarles también a destacar en el caso del futuro sobre el S&P 500, ese nuevo máximo histórico alcanzado también y que de nuevo da mayor peso a la ruptura de ese nivel previamente comentado. También comentarles jornada importante en cuanto a resultados empresariales se refiere. Hoy, entre otros, tendremos resultados de McDonald's o de Lennox, por lo que también se espera cierta volatilidad en el mercado, tanto durante la apertura, el movimiento o cierre del S&P 500 también durante la sesión de hoy. En cuanto a mercados asiáticos, comentarles, destacar sobre todo, de nuevo, subidas en el caso del Nikkei, de en torno al 0,47%, que consiguen ya situarle por encima de los 14.650 puntos, en torno a los 14.658. A destacar de nuevo también, como decíamos al principio del vídeo, la jornada electoral que hemos vivido el pasado fin de semana, en los cuales de nuevo el gobierno de Shinzo Abe ha conseguido ya dominar en las dos cámaras en Japón y es por ello por lo que en cierto modo da más solidez al mercado nipón y sobre todo a la continuidad de esas políticas monetarias expansivas. Destacar sobre todo que ahora al tener el poder en ambas casas parlamentarias, en este caso durante las elecciones de este fin de semana fueron en el Senado, obviamente hay una mayor en cierto modo libertad y sobre todo los mercados han reaccionado al alza. Paradójicamente también destacar en este caso en el mercado de divisas la relación contraria que ha habido en el mercado, en este caso gracias a la sesión de alta volatilidad que hemos vivido durante esta pasada madrugada, en cierto modo por esas noticias el mercado ha reaccionado un poquito de una forma contraria, ¿no?, a la que se esperaba. En este caso el yen se ha revalorizado frente a sus principales contrapartidas y hemos visto obviamente tener ciertos impactos en la cotización principal del dólar yen. Esto en principio es un movimiento a corto plazo en el mercado de divisas, obviamente en base a estas elecciones vemos cada día más claro esa continuidad de caídas en cuanto al yen se refiere para fomentar el desarrollo de la economía nipona. Y finalmente en cuanto a Europa, destacar en este caso noticias en Portugal, destacar sobre todo por parte del jefe de Estado portugués, de Cavaco, que una vez más en cierto modo ha hablado de la solidez del país y sobre todo de la confianza existente en el mercado, en el gobierno actual, en el cual obviamente espera cada día seguir cumpliendo los objetivos europeos y obviamente estas noticias han dado cierto modo confianza en cuanto a los mercados periféricos se refiere, han hecho caer de nuevo las primas de riesgo y en este caso la española se encuentra ya en unos niveles en torno a los 312 puntos. Parece ser que de nuevo hay ligera confianza en cuanto a los mercados periféricos se refiere y es por ello por lo que el IBEX en estos últimos minutos se encontraba ya en unos niveles en torno a los 7.990 puntos, tanteando claramente la ruptura de esa resistencia clave en torno a los 8.000, que pese a que la ha roto y en momentos de la jornada espera todavía que se afiance por encima de esos niveles. Destacar finalmente en cuanto a datos macroeconómicos hoy, únicamente en Estados Unidos a las 4 de la tarde tenemos ya venta de nuevas viviendas existentes y es por ello por lo que obviamente es un indicador adelantado de la situación económica estadounidense y obviamente también en ese rango horario entre las 4 menos 5, 4 y 5 de la tarde espera también alta volatilidad en los mercados. Esto ha sido todo por hoy. Desde XTB únicamente recordarles que tengan una buena jornada de trading y recordarles que seguirán teniendo vídeos como este en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto.